Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel y ¿estáis preparados para un nuevo tutorial? Bueno, pues el otro día compré esta tela del mercadillo que me sirve para forrar un puff. Me encantó las estrellas, me encantó el estampado, que es imitación así como patchwork. Pero luego visto de cerca he visto que era de muy mala calidad, no se ve, quizás no se aprecia aquí, se ve como yo lo he visto, como un dibujo muy bonito, pero incluso estaba rajada la tela en algunas partes y la he tenido que remendar e incluso he pensado ya tirarla. Pero como no me gusta tirarlo, pues he pensado que lo voy a acolchar de verdad, porque esto es imitación acolchado, pero no es. Entonces le voy a poner un debajo como una especie de guata de esto que sirve para rellenar los cojines y lo voy a acolchar. Ya aquí he empezado a hacerlo y ya se queda en realce la estrella. Aquí he empezado a hacerlo. Aquí está no sé si se puede ver, algo que le he cosido porque estaba rajado, pero ahora se lo voy a tapar cuando la acolche. Lo voy a arrimar un poquito más para que lo veáis. ¿Veis? Lo estoy haciendo con el prensatela de bordado libre. Y aquí es lo que le he tenido que coser porque estaba rajado. Yo creo que el resultado ya se irá viendo. Os voy a enseñar cómo lo coso. Y bueno, pues con el prensatela de bordado libre pues voy a ir cosiendo, haciendo estas ondas, ahí, acolchándolo. Voy moviendo así la tela de un lado para otro y voy haciendo las ondas. Procurando rellenar todos los huecos. Me voy hacia atrás y hacia adelante y voy rellenando todos los huecos. Ahora voy a enseñar para las estrellas, pues ahí voy con puntada recta, también por el borde con el prensatela de bordado libre. Y voy pasando por el borde de la estrella. Pues así. Luego esto de aquí lo voy a hacer con el prensatela normal o de acolchado porque son líneas rectas. Este es el aspecto que presenta una vez ya acolchado. Esta es la tira de los lados, que mide el contorno del puff y la altura del puff, que espero que lo haya cortado lo suficientemente largo, porque le pienso poner una goma ahí abajo para recogerlo, a ver cómo resulta. Y luego el círculo de arriba, que también hay que cortarlo bastante más ancho, porque luego lo voy a coser a 1 centímetro de más, para que se pueda introducir bien en el puff sin cremallera ni nada. Si queréis que esté muy ajustado, pues le ponéis una cremallera. ¿Veis? Esta parte de aquí, el círculo de arriba. Se mide muy bien alrededor, no por el borde, sino por donde se va a coser, y todo alrededor, y lo que mida pues será lo ancho de la banda de abajo. Luego pongo 4 señales con un alfiler, aquí uno, enfrente otra señal y
otros dos en el otro lado, uno aquí y otro ahí, para coserlo por detrás a la banda, que ya la tengo hecha, espero que lo veáis. Aquí tengo la banda ya puesta. Antes de coserlo lo he probado en el puff, a ver si viene bien. Y luego la parte de abajo le voy a poner aquí una goma todo alrededor para que se quede esto encogido y hacia adentro, una goma tirante para que se quede eso hacia adentro. ¿Veis? Ha quedado bien tirante y he comprobado de que entra bien, porque si no, antes de coserle la parte de arriba. A la parte de abajo también le he puesto señales, 4 señales, y luego simplemente pues acoplar las señales de la banda con el círculo de arriba, irlo juntando. Todo vamos juntando las señales, que son las 4, y luego ya lo otro pues se va redondeando y se va acoplando. No hace falta hilvanarlo ni nada, simplemente se va cosiendo. Por esta parte del círculo se cose mucho mejor, entonces se va haciendo así y se va cosiendo ahí, dejando el margen de 1,5 centímetros aproximadamente, ahí justo en el borde. Si queda un poco ancho, pues luego se le hace otra señal o se cose un poquillo más adentro una vez que lo probemos en el puff. Y en la parte de abajo pues le voy a poner, como dije, una goma simplemente por el borde, se la voy a coser simplemente por el borde, pero a la hora de coserla voy a ir tirando de ella un poquito para que luego cuando la deje a su aire se encoja y tire de la tela hacia adentro, que es lo que yo quiero para que se quede bien remetido por debajo.